respecto de lo que hasta ahora el gobierno ha avanzado en este punto, solo se ha expedido un decreto, es un decreto para la contratación de los operadores que van a tener que ver con este proceso. O sea, el documento de planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito no está, como usted bien dice, eso no está. Lo que hay es un decreto que dicta las condiciones de contratación. Ese decreto no fue consultado y eso es parte de las discusiones que tenemos con el gobierno, porque el decreto no se consultó. El gobierno ha dicho, yo solo hice fue un decreto para hablar de unos temas de contratación, todavía no estoy, eso dice el gobierno nacional, haciendo nada en términos efectivos, ¿ya? Y ese decreto, por tratarse de una norma especial, está en este momento en revisión de la Corte. Hay una diferencia entre cultivos y laboratorios, y eso también hay que, digamos, ser cuidadosos. Una cosa es el tema de los cultivos, otro el tema de los laboratorios. Ahí hay una diferencia, y en eso sí hay que ser muy cuidadosos, porque nosotros a nivel nacional estamos dando la decisión por los cultivos, ¿sí? Pero los laboratorios son un asunto de orden público que ya es mucho más complicado, ¿ya? Porque una cosa es el que está cultivando, que tiene unas condiciones económicas y que le pagan algo por, y otra cosa es la producción de las drogas. Ese ya es otro asunto, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Compañeros y compañeras, autoridades indígenas, hay que tener claro que en el acuerdo se establece inicialmente es un proceso de sustitución. Ojo, ¿qué diferencia hay entre proceso de sustitución y de erradicación? El proceso de sustitución que inicialmente se pretende en marco del acuerdo es que se deje o se transite de una economía ilegal a una economía legal. Cuando hablamos de economía ilegal estamos hablando de esos cultivos que usted utiliza para hacer ejercicios ilegales, por eso le llaman de uso ilícito. ¿Qué dificultades tienen los pueblos indígenas? Que a nivel de naturaleza, de cosmogonía, sobre todo los amazónicos, hablarles de que una planta es ilegal es absurda, o sea, eso no tiene sentido. Y segundo, que el mecanismo debe ser por otra vía, es decir, usted no puede colocar en un solo paquete a los campesinos, a los indígenas y voy a tratarlos por igual, cuando el ejercicio cultural, cosmogónico y los derechos adquiridos hasta el momento permiten que los pueblos indígenas no renuncien a su derecho fundamental, y es el derecho de consulta previa, frente a ese ejercicio propio y llamémoslo así, cultural que se tiene. ¿Qué es la erradicación? Pues en resumidas cuentas, ¿qué dijo el grupo de las FARC-EP con el gobierno? Pues vamos a hacer el proceso de sustitución, ya los que no quieran, pues entonces erradíquenlos, y erradicarlos es de manera o voluntaria y sobre todo forzosa, es decir, ir a arrancar la planta y no más. Eso hay que tenerlo en cuenta en el Putumayo, porque hay cultivos de uso ilícito que están llegando no solamente a parques naturales, sino a resguardos, y que en su gran mayoría, si bien es cierto, hay plantas medicinales, hay otras personas que inclusive no son de los resguardos, que están invadiendo estos espacios para cultivar eso. Hay que tener en cuenta eso para el ejercicio de la consulta previa, como un derecho no renunciable, y que en marco de los principios constitucionales hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, en el Acuerdo de La Habana dice que no está con la sustitución que le erradiquen, también es cierto que hay derechos fundamentales de los pueblos indígenas donde dicen que si hay intervenciones hay que hacerlos por este mecanismo. Eso hay que tenerlo en cuenta, autoridades. Muchas gracias. Es el de contratación de los operadores en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y para un poco terminar acá, ahorita que hablemos del capítulo étnico, yo les quiero recordar desde un principio, aquí no se negoció la Constitución, luego no se negoció la consulta previa, eso no se discute, eso no está en discusión. Y en el capítulo étnico se reitera que tanto las FARC como el gobierno, en el marco del acuerdo,
reconocen el carácter de la consulta previa como un derecho fundamental, principal y no subsidiario. O sea, no es un derecho cualquiera, no es un derecho que cuando yo quiero lo voy a usar. Bueno, entonces, en esa materia, sin duda, nosotros podemos dar la pelea que la sustitución voluntaria o no voluntaria tiene que hacerse con consulta previa. ¿Y por qué digo voluntaria o no voluntaria? Porque puede haber dentro de territorios indígenas personas no indígenas que no quieran, pero los indígenas pueden, en un proceso de consulta, decir, listo, hágale porque yo ya con ellos no me voy a entregar. Porque aquí acuérdense que la protección es territorial. Y es uno de los acuerdos que más discusión y que más, digamos, diferencias de opinión ha tenido. El acuerdo sobre las víctimas se basa o se orienta a partir de algo que nosotros llamaríamos como un enfoque, es decir, una orientación. ¿A qué se orienta? El acuerdo de las víctimas se orienta a que excede con que el acuerdo garantice justicia, garantice verdad, garantice reparación de las víctimas y sobre todo una cosa que es bien importante, que en la implementación del acuerdo y en lo que tiene que ver con las víctimas se den garantías de no repetición, es decir, que esto no vuelva a ocurrir. Entonces esos son los 4 puntos que orientan todo el acuerdo sobre víctimas. Entonces, con esos 4 puntos orientadores, el acuerdo incluye un punto sobre la justicia. Y la justicia se piensa en términos de justicia restaurativa. Es decir, que la aplicación de un sistema de justicia nos lleve a volver a poner las cosas en su lugar. Quienes han estado en la reunión del auto 04 saben que la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional. Cuando hablamos de justicia restaurativa estamos hablando de unos mecanismos de justicia que nos lleven a poner a todos los ciudadanos en el marco de la Constitución, es decir, a que todos podamos vivir protegidos y cumpliendo lo que dice la Constitución. Y esa justicia restaurativa tiene también una condición. En esa justicia va a haber, en el mecanismo de justicia va a haber 2 sistemas. Sistema para el que se acoja a decir la verdad, a aportar en la reparación, ¿cierto? Y que se acoja también en términos de garantías de no repetición. Ese es un mecanismo. Y la idea de ese modelo de justicia es no llevar a la gente a la cárcel, o llevarla poquito, porque realmente la cárcel no es la que resuelve el asunto. Es más, se considera que es mucho más justo que diga la verdad, que ayude a reparar, ¿cierto? Que ayude a construir y no que esté allá metido. Entonces va a haber unas penas, digamos, relativamente leves, pero con esas condiciones. Y al que no cumpla con esas condiciones, pues ese sí le toca por el otro camino. Y por el otro camino es que también, si dice, por ejemplo, si tiene bienes, y él dice, yo pongo mis bienes para reparar, pero el que no se acoja y tiene bienes, se los van a perseguir igual, se los van a quitar. Eso es, digamos, el modelo. Y el modelo, entonces, tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a tener unos tribunales y unas condiciones particulares. ¿Cuál? Solo antes de que entres en el detalle, de pronto importante complementar lo que viene diciendo JC
en el sentido de que si la justicia que allí se plantea es restaurativa, en el sentido de que las víctimas vuelvan al estado de cosas anterior a su victimización, ¿no? Antes de que usted fuera víctima, ¿cómo estaba? Pero entonces, ¿qué sucede cuando esa víctima era una persona pobre, en pobreza extrema? Pues no consiste simplemente en que vuelva a esa pobreza extrema, sino que sea una justicia transformadora también. Es decir, usted en cuanto víctima va a ser reparado, pero la idea es que las condiciones que lo llevaron a usted a esa victimización y que la facilitaron, pues no se repitan. Entonces, la idea del acuerdo también de fondo es ofrecer toda una transformación social que impida esa victimización nuevamente. Gracias, Juan. Sí, es básicamente lo que se llama garantías de no repetición. Es decir, lo que hagamos ahorita nos puede llevar a que promovamos una sociedad en la cual todos podamos vivir en el marco de la Constitución sin violencia, pues sin la violencia política como ejercicio, y que las personas que están en este momento en una condición de víctimas no se queden en la condición de víctimas eternamente, que no se repita generacionalmente esa condición de víctima, es decir, que el hijo de la víctima sigue siendo víctima, sino que se restaure socialmente a un lugar, política y culturalmente también. Entonces, eso hasta ahí es claro, compañeros, lo que tiene que ver con los 4 puntos base y con lo que hay en general en justicia. Lo que se va a buscar es también con la colaboración de quienes han estado en el conflicto armado, y aquí no hablo solo de las FARC, de los que han estado en el conflicto armado, que contribuyan en el esclarecimiento de la verdad. Se considera que la verdad es un paso fundamental en la construcción de justicia. Quienes también se ha creado una unidad de búsqueda para personas desaparecidas, y ahí se supone que también ellos tienen que aportar, tienen que decir dónde están las personas desaparecidas, si es que murieron, si las enterraron, dónde las enterraron, qué pasó, porque las personas a quienes se les ha desaparecido un ser pariente, un ser cercano, alguien a quien quieren, pues están viviendo en esa situación 10, 20 años sin saber qué pasó, y tienen derecho también a eso. Y una jurisdicción especial para la paz, que estas 3 cosas forman entonces el conjunto de lo que se llama la justicia restaurativa. La jurisdicción especial para la paz, que es a donde van a ir aquellos que se acojan dentro de este proceso, o sea, aquellos que colaboren aquí, que declaren la verdad, que contribuyan a esclarecerla y que se comprometan en la restauración de los derechos, en la reparación también de las afectaciones. Eso es para los que reconocen el modelo. Los que no lo reconocen, pues ellos van a la justicia ordinaria, ¿no? Ahí hay 2 rutas, ¿no? Entonces, las personas cuando ingresan a este sistema tienen 2 posibilidades: o reconocen la verdad y su responsabilidad, o no la reconocen. Igual eso se contrasta para ver si cada una de las personas está reconociendo toda la verdad o la verdad media. Entonces, quien sí hizo el deber de contar todo lo que pasó y cuáles son sus responsabilidades, entonces entra en una parte de la ruta, con unas sanciones diferentes, con unos mecanismos de reparación, porque aquí el asunto, sobre todo, como se los dijo Juan, es no van a aumentar las sanciones, sino que van a cambiar las sanciones y darle más fuerza a la reparación. Entonces, si esa persona tiene una responsabilidad, ¿cómo hacemos para no meterla 60 años a la cárcel, sino que actúe de tal manera que repare a los territorios el daño causado? Obviamente, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de genocidios, de masacres, no, sino de delitos de rebelión y de delitos conexos a la rebelión, que son los que van a entrar en el sistema de reconocimiento.
Cuando son graves violaciones a derechos humanos, tiene otro tipo de tratamiento. Ahora, si la persona no reconoció la verdad, también está en la JEP, pero tiene otro procedimiento diferente. Se le aplican unas sanciones más duras por no estar colaborando con el sistema. Nosotros, como comunidades indígenas, pues hemos sido bastante influenciadas por el conflicto, ¿no? Y muchos casos de compañeros que están siendo judicializados, casos que ameritan que se lo tenga en cuenta en este tema de Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál sería la ruta para ellos acogerse a este sistema? Si ya hay una ruta o todavía hay que esperar para que estos compañeros indígenas pues si da lugar a que cuenten la verdad, si da lugar a la unidad que están planteando ahí para la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cuál es la situación de estos compañeros indígenas que están ahorita afrontando estos casos de judicialización? Digamos, en materia de Jurisdicción Especial para la Paz, todavía no existe como tal la institucionalidad. ¿A qué me refiero? A que ya, si bien la ley dice que existe, no se han nombrado los magistrados, no se tienen las oficinas, etcétera, entonces no está funcionando todavía. Lo único que está funcionando es la Secretaría Ejecutiva o la Secretaría Técnica, que es un magistrado que se llama Néstor Raúl Correa. Y él hasta ahora está recibiendo algunos de los casos, pero digamos eso no puede operar hasta tanto no se tenga la ley estatutaria y el reglamento especial para que opere la jurisdicción. ¿Qué es lo que sí existe? Existe la ley 1820, que son las leyes que regulan lo correspondiente a la ley de amnistías e indultos. La amnistía es que una persona cometió la sanción y se le perdona, no hay judicialización. El indulto es que cometió la sanción, cometió la conducta, recibió una sanción, está judicializada y lo que hacen es perdonarle la conducta y la sanción. La diferencia es la judicialización. Mientras en amnistía no está judicializado y se le perdona, en indulto sí y se le olvida la pena. Ese es, mientras uno es perdón, el otro es olvido de la pena. Entonces lo que se está creando en este momento son una serie de listas para recibir esas amnistías e esos indultos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, ni el decreto ni la ley fueron consultados y eso está ahorita en revisión de la Corte Constitucional y esperamos que en las próximas semanas la Corte Constitucional decida al respecto. Es muy posible que la Corte simplemente cambie algunas cosas del asunto. ¿Cuál es la propuesta desde la OPIAC? Y me voy a adelantar aquí un poco. La propuesta es empezar a pensarse cómo debería ser esa coordinación de las personas que están en este momento en la cárcel por delitos como por ejemplo el de rebelión. Entonces el objetivo es cómo se hace el acompañamiento legal a esas personas para que puedan ingresar adecuadamente al JEP, para que tengan la asesoría y en esa medida puedan recibir amnistías o indultos o puedan adelantarse bajo alguna de las rutas que están establecidas. Entonces, digamos, eso ahorita va muy lento porque todavía no está toda la institucionalidad. Van dando algunas cosas de ley de amnistía e indulto. Habría que revisar caso por caso, porque eso es lo que toca en este sistema, revisar caso por caso en cuál ruta iría y cómo entonces sería el mecanismo que podría recibir.